¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar ya nuestro webcast acerca de la reforma fiscal que hemos preparado. Excelente tarde para todos. Espero que todos se encuentren muy bien y pretenderemos en este webcast charlar acerca de los cambios que se propone por parte del Ejecutivo y que está ahora mismo en discusión en la Cámara del Congreso y algunos cambios que van a impactar a las compañías en general y a la población en general. Este año se vislumbra con un año con muchas modificaciones en materia de reforma fiscal. Estábamos acostumbrados a que en años anteriores el Ejecutivo anunciaba o se pretendía que habría una reforma integral, una reforma profunda en el tema de materia hacendaria. Sin embargo, no era así como se presentaban en aquellos años. Eran simples modificaciones, algunos cuantos ajustes que se realizaban a las normas, a los procedimientos. La última reforma importante que tuvimos fue con la incursión del YETU. Recordemos allá por el año del 2007 que se trabajó sobre todo este proyecto e inició en 2008 este impuesto. Este año, con modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta, con la eliminación de algunas disposiciones fiscales, con modificaciones importantes a la ley del impuesto al valor agregado, disposiciones que han causado mucha polémica entre la población en general, y con disposiciones que tienen que ver con el Código Fiscal de la Federación, se ven cambios que sin duda generarán o seguirán generando polémica en el transcurso de los días. En J. del Río hemos preparado entonces este webcast con la intención de platicarles y hacerles saber a ustedes algunos de los cambios más importantes en estas materias y esperemos que esto ayude a comprender estas modificaciones que se presentan. Como comentábamos, hace unos días, para ser exacto, un domingo 8 de septiembre, el presidente de la República entregó a la Cámara de Diputados la propuesta del paquete económico para 2014. Y entre ellas, como ya lo comentábamos, se especificaban ciertas modificaciones que a continuación las haremos saber. Se propone una nueva ley del impuesto sobre la renta, se hacen modificaciones importantes en IVA, en IEPS y en el Código Fiscal de la Federación, y así también se propone la eliminación del YETU y del IDE. Analizaremos pues entonces cuáles modificaciones se vislumbran para la ley del impuesto sobre la renta a continuación. Por favor, cada persona que vaya teniendo o generando alguna duda, lo invitamos a que la haga saber, nos escriba y con todo gusto hacia el final de la plática estaremos atendiendo cada una de las inquietudes de ustedes. Bueno, en materia de impuesto sobre la renta, contempla como uno de los primeros cambios y a través de su artículo 5, la autoridad se especifica o se propone que podrán solicitar a residentes en el extranjero que acrediten la existencia de una doble tributación real en el efecto de los pagos que realice las entidades mexicanas o contribuyentes mexicanos a estos contribuyentes en el extranjero. Esta modificación anteriormente no se estaba considerando, lo único que se pretendía o se tenía anterior era que el contribuyente en el extranjero podía acreditar y justificar la aplicación de una tasa menor en un tratado para evitar la doble tributación por México, justificando solamente su lugar de residencia. Y este lugar de residencia se obtenía con una constancia expedida por la autoridad fiscal o, en su defecto, con la última declaración anual que presentara donde era contribuyente residente en el extranjero. Con este cambio vemos o vislumbramos alguna carga administrativa para las compañías al tener que solicitarle a la gente o a las partes relacionadas o al contribuyente en el extranjero que solicite y acompañe una justificación o una constancia donde se diga por qué razón atenta con una doble tributación este pago que se realice y por lo cual, por qué es justificante que se aplique una tasa menor en la retención de un impuesto. Asimismo, se propone en materia de impuesto sobre la renta prohibir la deducción de pagos efectuados a partes relacionadas residentes en México o en el extranjero y que se encuentren exentos de impuesto sobre la renta o bien que estos estén con un impuesto inferior al 75% del impuesto que se tenga que pagar en México. Esta particular regla que se propone ha causado demasiada polémica en el sector empresarial y en el sector que tiene que ver con operaciones realizadas hacia el extranjero, porque de alguna manera generará
situaciones complicadas para los contribuyentes al tener que investigar y averiguar cuál es la tasa de impuesto efectiva que estará pagando el residente en el extranjero en el país donde sea origen. Y si esa tasa del impuesto resulta menor a un 22.5, quiere decir que todas las deducciones y gastos que pretenda realizar el contribuyente mexicano serán catalogadas como no deducibles. Carga administrativa que tendrá que absorber los contribuyentes al tener que investigar estas situaciones. Aquí mostramos algunas de algunos países en los cuales el impuesto sobre la renta que se tiene que causar en esos países es menor al 22.5. Luego entonces tendrá que analizar todos los contribuyentes, si al país o al contribuyente que le estén pagando residente en el extranjero, si alguno de ese país se encuentra en una lista menor al 22.5 del impuesto que se causaría si estuviera al 75% de lo que es el impuesto mexicano. Y citamos por ahí algunos nombres que llaman mucho la atención. Por ejemplo, Suiza es una entidad o un estado en el cual el impuesto sobre la renta en ese país no excede del 18%. Encontramos países en economías emergentes como Chile, que su impuesto que se tiene contemplado para ese país es del 20%, y así encontramos algunas de esas entidades. Esto será muy importante que todos analicen cuál es el efecto que podrá tener los pagos que se realizan a estos países. Consideramos que esta será una medida que generará todavía más controversia y, por supuesto, quizás algunas formas de ejercer actos de defensa por parte de los contribuyentes. Una disposición que sin duda ha causado mucha polémica, no solamente esto ya en el sector de compañías, de contadores, de profesionistas en el ramo de la contaduría pública, pero sino también en contribuyentes o en sectores como el empresarial, ha sido la propuesta que ha generado el gobierno o el ejecutivo al gravar o a imponer un impuesto a la distribución de dividendos. Este impuesto, por lo que se lee en la reforma al artículo 12 que proponen, se presentará más tardar el día siguiente, al día 17 del mes siguiente al que en que se paguen los dividendos. Tendrá el carácter de definitivo y lo que ha causado mayor polémica es de que no se tendrá el derecho al acreditamiento contra el impuesto propio ni al impuesto que se genere en los ejercicios siguientes, como actualmente se establece alguna mecánica para el dividendo actual que se tiene. Esta disposición solamente aplicará a los dividendos que se paguen a personas físicas y a residentes en el extranjero. Con esto, la capacidad contributiva de las compañías pues se incrementará definitivamente. No solamente será el 30% que se establece actualmente en la ley, sino que se prevé que se incremente hasta un 37% el impuesto corporativo por esta situación, lo cual, como lo comentábamos, es una de las disposiciones que más ha causado controversia en todo el sector empresarial y por el cual se está viendo la opción de que se disminuyan esas operaciones. En materia de participación de los trabajadores, se establece una nueva mecánica para el reparto del dividendo. Actualmente había una diferencia entre la base gravable que presentábamos para el impuesto sobre la renta, sobre la determinación de la PTU para el caso de todos los contribuyentes afectados. Con esta situación, lo que se pretende es establecer una nueva mecánica para determinar la base de la PTU, donde se obtendrá dicha base disminuyendo de los ingresos obtenidos en el ejercicio las deducciones autorizadas. Esto tenderá a, de cierta manera, simplificar y hacerlo más sencillo el cálculo del impuesto y a guardar proporción con lo que se establece la base del impuesto gravable o la base para la determinación del impuesto corporativo. Sin embargo, se hace ciertas precisiones en esta reforma que proponen, en la cual se establece que no se podrá disminuir la PTU pagada en el ejercicio ni en las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. En esta situación ha llamado la atención algunas cuestiones que anteriormente se llevaban a cabo en la determinación de la PTU. Por ejemplo, si recordaremos, la determinación de la PTU todavía para este ejercicio 2013 y anteriores permitía la deducción de la pérdida cambiaria, de efectos cambiarios que tenía la compañía, pero esa disminución se permitía solamente en 4 ejercicios.
Con esta modificación no se establece cuál será el efecto que tendrán esas pérdidas cambiarias que aún no han sido deducidas con la mecánica y con la reglamentación que se tiene ahora hasta 2013. Pero la idea particularmente me parece apropiada para generarlo un empate con lo que tiene que ver con la base gravable del impuesto sobre la renta. Hay una modificación que se realiza en el tema de inventarios y el costo de ventas. Se propone para partir del 2014 derogar la posibilidad de que las compañías utilicen el costeo directo con base en costos históricos, dejando solamente el costeo absorbente en base a costos históricos o costos directos. Ya no se permite el método de evaluación de inventarios de últimas entradas, primeras salidas, mejor conocido como WEBs. Esto es acorde la modificación que propone el Ejecutivo con las disposiciones que ha efectuado el CINIF y en lo que se refiere a las normas de información financiera en el tema de inventarios y costo de ventas por parte de dichas disposiciones financieras. Recordemos que a través de normas de información financiera el método de evaluación de inventario de WEBs ha sido suprimido, ya no es aceptado ese método de evaluación y bueno, entendemos que esta modificación es para buscar una armonía entre las normas de información financiera y la materia fiscal, la cual, dicho sea de paso, tiene mucha relación el costo de venta contable con el costo de venta fiscal. Sin embargo, siguen apareciendo ahí ciertas limitaciones y entre esas es el prohibir el método, la posibilidad de utilizar el costeo directo en base a costos históricos. Continúa la disposición si en algún momento a la hora de realizar el cambio, aquellas compañías que tengan la forma de evaluación del inventario a través del WEBs y ahora cambien a un procedimiento de ya sea el PEPS, aquel método de evaluación de inventario que significa primeras entradas, primeras salidas, a través del método detallista, a través del método de costos identificados. Si en el cambio o en la generación de adaptar la norma fiscal con el cambio contable, se generara una deducción por parte de ese cambio, es decir, dejar de utilizar el WEBs y pasar a alguno de los otros mencionados, se prevén las mismas disposiciones que tiene que ver con el capítulo del costo de venta, que los contribuyentes podrán deducir esa diferencia que resulte a su favor en los siguientes 5 ejercicios. En materia de deducciones, y es donde ha generado cierta intranquilidad por parte de todo el sector empresarial, sindical y particularmente de todos los empleados, ha sido en algunas deducciones que tienen que ver con la previsión social y con conceptos relacionados a la nómina. Sin embargo, abordaremos algunas deducciones ahorita y platicaremos más a fondo cada una de aquellas afectaciones que tienen que ver con las deducciones para trabajadores. En materia de deducciones, propone el Ejecutivo considerar como no deducibles las cuotas de seguridad social del trabajador pagadas por el patrón. Esto es, actualmente compañías que en un afán de procurar ser más atractivas y competitivas en el sector en el que se encuentran y generarle a sus trabajadores una mayor privilegios y beneficios que tiene que ver con sus remuneraciones. Actualmente se permite, todavía hasta 2013, el que en el caso de los patrones que paguen las cuotas que generan cada uno de los trabajadores, estas cuotas se consideren deducibles como efectos de una previsión social o como efectos de una deducción autorizada para estos contribuyentes o estos empleadores. Sin embargo, para partir del 2014 se prevé que estas cuotas que se paguen no serán no deducibles. Y esto tiene que ver con un concepto que ha manejado la autoridad recientemente y parte de su exposición de motivos ha sido el buscar una simetría fiscal. Simetría fiscal que de acuerdo a sus palabras y a su interpretación que generan ellos mismos, la autoridad menciona que una simetría fiscal se encuentra cuando una persona acumula un ingreso y a su vez otra persona realiza una deducción de esa misma operación. Y como parte de esta justificación mencionan que pues no se da esas situaciones en las cuales el trabajador obtiene un beneficio al no tener que pagar esas contribuciones que tendrá que enterarle al Seguro Social y en cambio el empleador obtiene una deducción por el pago de dichas mismas, rompiendo así el concepto de simetría fiscal que procura y ha estado
presente mucho en la exposición de motivos de estos cambios que se proponen. Otra de las disposiciones que ha generado comentarios al respecto ha sido el límite para deducir automóviles, el cual se disminuye a un monto de 130,000 pesos. Anteriormente, todavía hasta 2013, el límite que se tiene para deducir automóviles es vehículos que tienen un valor de hasta 175,000 pesos. Esta es una disposición que a lo largo de los años ha ido disminuyendo. Se llegó a tener deducciones superiores a 300,000 pesos hace algunos años. Se cambió y se disminuyó a que el monto máximo que se podía deducir por parte de un automóvil tenía que ser de no mayor a 175,000 pesos. Y ahora establecen que no se podrá deducir automóviles o el excedente de lo que resulte 130,000 pesos por la compra de estos automóviles, ¿no? Generando con esto pues una inconformidad, ya que la realidad de las cosas es que los automóviles ya no son más baratos que eran antes. Entonces, el vehículo o el límite que se pretende establecer pues es muy bajo en comparación con otros años. Siguiendo con esta misma situación de deducción de automóviles, se contempla que en el caso de aquellas compañías que rentan o utilizan métodos como arrendamiento para lo que tiene que ver sus automóviles o el uso de automóviles por medio de financiamiento o arrendamiento, más bien, perdónenme, se establece que el límite que se podrá efectuar de esta deducción será de hasta 200 pesos al día, dejando atrás entonces la disminución que se tiene a través de un decreto en el cual se establece que el límite será de 250 pesos por día. Estos 200 pesos tiene una relación inmediata con el límite del automóvil de 130,000 pesos, disminuyen ambas, el monto por compra y el monto por arrendamiento. Otra disposición que pretenden limitar, o en este caso prohibir, son los gastos en consumos en restaurantes que no tengan que ver con conceptos de gastos de viaje. Actualmente esta es una partida que a través de la misma ley se establece que solamente puede ser deducible una cantidad de hasta el 12.5% del consumo en restaurante que no tenga que ver con gastos de viaje por parte de la compañía. Con esta disposición se establece que no se permitirán ya las comidas en restaurante que no estén relacionadas con los gastos de viaje. Medida que sin duda creemos que afectará las compañías, porque normalmente hay operaciones o hay situaciones en las que es necesario realizar consumos en restaurante y no necesariamente se considera un gasto de viaje. Recordemos que para que se considere un gasto de viaje tendrán que ser consumos que se realicen en una franja posterior a los 50 kilómetros de donde se encuentra el contribuyente. Aquí, con lo que pretende la autoridad es de que si algún consumo se realiza en una distancia menor a 50 kilómetros y no tiene por objeto un gasto de viaje por parte del contribuyente, será no deducible. Una situación que desde mi muy particular punto de vista me parece adecuada que continúe es la deducción del 100% de inversiones para instalaciones que faciliten a las personas con discapacidad. Estas son de las pocas cosas que yo podría encontrar en materia de activos fijos y deducción de inmediata que benefician al contribuyente y sobre todo tienen como espíritu de la regla generar y dotar facilidades para personas con discapacidades y poderlos incorporar a una vida productiva. En este sentido, la deducción que se permite es de hasta el 100% de todas las instalaciones, sin considerar dónde se lleven a cabo. Es decir, puede llevarse a cabo, como actualmente prohíbe algunas cuestiones de deducción inmediata, adquisiciones que se realicen en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y el Estado de México, bueno, el Distrito Federal. Estas deducciones, si se realizan en alguno de esos estados, serán deducibles al 100%, solamente tienen que cumplir con instalaciones que faciliten a las personas con discapacidad el desarrollo pleno de sus actividades. Continuando con las deducciones que se pretenden reformar a partir del 2014, encontramos que en el caso de vales de despensa solo serán deducibles cuando se otorguen a trabajador a través de monederos electrónicos autorizados por el SAT. En esta situación se deja a un lado ya algunos mecanismos que actualmente algunas compañías están utilizando como forma de retribución de vales de despensa, los cuales pueden ser a través de documentos o papel que podrán canjear en tiendas de asistencia o supermercados, o bien también algunos conceptos que tienen que ver con compañías que inclusive hasta entregan en efectivo esos conceptos de vales de despensa. Con esto lo que pretende la autoridad
es que realmente se distribuyan o se lleven a cabo con el fin de generar compra de artículos en teoría de primera necesidad por parte de los trabajadores, y por lo tanto consideran que la mejor manera de buscar ese objetivo es que las deducciones se realicen a través de monederos electrónicos que el SAT autorice. La disposición, sin duda, más controvertida en el tema de deducciones y que está relacionado con el tema de salarios y empleados, tiene que ver con deducir o proponer deducir únicamente el 41% de las remuneraciones exentas otorgadas al trabajador. Es decir, entre otras cosas, aguinaldo, horas extras, previsión social, fondo de ahorro, etcétera. Imaginemos lo siguiente en este supuesto. Una compañía realiza y otorga conceptos de previsión social o conceptos exentos para los trabajadores de 100 pesos por semana. A partir del 2014, lo que podrá deducir de estos 100 pesos serán 41 pesos solamente. Los otros 59,000 pesos tendrán efectos negativos, tendrán efectos de no disminución para la base gravable del impuesto, lo cual generará un impacto importante para los trabajadores. Considerando esta situación de que se tenga o no se pueda disminuir 59 pesos adicionales de esta previsión o estas percepciones exentas que otorguen a los trabajadores, el efecto que se podrá tener es, imaginemos en este caso, 59 pesos no deducibles a una tasa del 30% del impuesto. Bueno, se incrementará en 18 pesos el impuesto solamente por no permitir la deducción de estos 100 pesos, ¿no? Esto es algo que ha generado cierta unión por muchos y para muchos sectores. Vemos efectos de unión por parte de sindicatos, de compañías, de prestadoras de servicio, compañías dedicadas al outsourcing, al insourcing, compañías dedicadas a la proveeduría de nóminas, las cuales han levantado la voz al establecer que esta es una medida que afectará notablemente y perjudicará a muchos sectores de la población, ya que quizás prevén que en un afán de poder, de cierta manera, recuperar esa deducción que estarían perdiendo, pues muchas compañías decidan a partir del siguiente año no otorgar más previsión social o conceptos que están no exentos para los trabajadores, en fin, y en aras de buscar una deducción total de lo que estén pagando, lo cual generará a los trabajadores el que por esas percepciones y esas prestaciones que reciban, al no considerarse exentas, pues tener que pagar un impuesto. Nuevamente con esto la autoridad pretende, y bajo la justificación de la asimetría fiscal, lograr y empatar que los contribuyentes deduzcan lo que la contraparte acumulará. Asimismo, se establece en cuestiones que tienen que ver todavía con temas de nómina, la obligación de expedir y entregar a los trabajadores comprobantes fiscales por el pago de sueldos y salarios en la fecha en que se realice el pago. Con esto olvidémonos del papel, olvidémonos del comprobante en el cual el trabajador tiene que, por así decirlo, firmar y corroborar que se entregó el comprobante. Con esto, al igual que tiene que ver con las operaciones de enajenación, se pretenderá generar comprobantes fiscales, lo cual sin duda consideramos que podría incrementar la carga administrativa y los costos por parte de las compañías al tener que adecuar personal para generar estos comprobantes que reúnan requisitos de comprobante fiscal. Parte de la exposición, y retornando un poco al segundo punto que veíamos en esta lámina, dentro de la exposición de motivos, el Ejecutivo consideró necesario hacer esta disminución de hasta el 41% de los pagos que tienen que ver con remuneraciones exentas a los trabajadores, justificando de cierta forma esta disminución, argumentando que como ya no existe el IETU para efecto de las compañías, recordemos que todavía para el 2013 este impuesto, el IETU, y durante toda su vida ha considerado que todo lo que tiene que ver con previsión social y remuneraciones exentas para los trabajadores se consideran como no deducibles o no calificables para el otorgamiento de créditos en el tema de salarios. Con esto lo que pretende es, de cierta manera, lograr un equilibrio entre la recaudación que estará perdiendo a través del IETU, pero disminuyendo el impuesto sobre la renta. Entonces, esa es parte de la justificación que ellos encuentran. Es decir,
es una situación muy simple por parte de la autoridad. Consideran que consideran que ya no van a recibir impuestos que tienen que ver con el YETU y de alguna manera pretenden solventarlo prohibiéndole ciertas deducciones a las contribuyentes, como es en este caso el 59% de esas remuneraciones que se paguen. Continuando con esta materia y en temas de impuestos sobre la renta y solamente aplicables a personas físicas, se considera lo siguiente. Se incrementa la tasa del impuesto sobre la renta a todas personas físicas que obtengan ingresos mayores a 500,000 pesos en el año. Esto es decir, de estar generando una tasa al 30% que se tenía hasta 2013, todo aquel contribuyente que exceda de 50,000 pesos en el año pasará o brincará, como normalmente se conoce, al siguiente nivel en la tabla de la determinación del impuesto y generará un 2% adicional de la carga tributaria para estos contribuyentes. La justificación que encuentra la autoridad a través de esta disposición es que califica a todas estas personas físicas que obtienen ingresos arriba de 500,000 pesos como personas con características que las hacen considerarlas como personas pudientes y que pueden solventar con este tipo de contribuciones para la aportación del gasto público para la autoridad. Esta parte, recordemos que solamente va a aplicar el incremento de la tasa para personas físicas. En personas morales se sigue estableciendo una tasa del 30% y en personas físicas se incrementará hasta el 32%. Otra de las situaciones que ha provocado gran malestar en la mayoría de todos estos contribuyentes tiene que ver con la limitación de deducciones personales, las cuales podrán aplicar a partir del 2014. Se prevé dos formas de determinar hasta cuánto es el monto máximo que una persona física podrá tomar en la determinación de su impuesto anual. Se establece entonces que la deducción que tendrá cada contribuyente persona física no podrá exceder del 10% de su salario o 2 salarios mínimos analizados, al año, que sería de 47,275 pesos a cantidades ahora del 2013. Imaginemos lo siguiente, un contribuyente, una persona física que en el año tuvo deducciones de 450,000 pesos, lo máximo que podrá tomar de deducciones autorizadas será hasta 45,000 pesos. Si un contribuyente tuviera ingresos que sean de, un ejemplo, 600,000 pesos, la cantidad máxima que podrá tomar este contribuyente como deducción personal será 47,275 pesos. Esto tendrá un impacto muy importante en todo lo que tiene que ver con aquellas personas que presentan sus declaraciones y que normalmente están acostumbradas a recibir ciertas devoluciones de saldos a favor que se generan. ¿Por qué ha generado mucha polémica? Porque, bueno, las argumentaciones que han generado estos contribuyentes es que pues ellos hacen pagos que tienen que ver con colegiaturas, buscando una mejor educación para sus hijos, una mejor oportunidad en lo que se refiere a viviendas, donde actualmente pueden deducir los intereses por conceptos de créditos hipotecarios, los intereses pagados, pueden deducir actualmente honorarios médicos, pueden deducir también pólizas de seguros de gastos médicos, los pueden deducir y con esto pues va a afectar el monto máximo que tendrán o que podrán hacer deducibles. En materia de personas físicas también se prevé, entre otras cosas, la disminución del límite de exención en la venta de casa-habitación. Actualmente, por lo que se prevé es de que sea hasta 250,000 UDIs, lo que representa más o menos 1,200,000 pesos. Recordemos que para 2013, el límite que se tiene para la enajenación de casas-habitaciones es de aproximadamente como 7 millones de pesos por la enajenación de una casa. Entonces, una casa que se enajene con ese valor a partir del siguiente año superior a 1,200,000 pesos tendrá que pagar un impuesto por el excedente que se esté generando, ¿no? Hace unos segundos platicaba con ustedes acerca de temas de deducción inmediata y lo que se propone con esta modificación o estos cambios a la legislación es la eliminación de la aplicación de deducción de inversiones en forma inmediata. Consideremos que todavía hasta el 2013 las compañías que realicen inversiones
que tienen que ver con maquinaria, algunos otros conceptos de activos fijos, pueden realizar la deducción acelerada o deducción inmediata, considerando quizás porcentajes que van cercanos al 100% de esos gastos que realicen, sin necesidad de pasar por la deducción de inversiones que se tiene contemplado en las disposiciones de la ley de impuesto sobre la renta, que tiene que ver con tasas de depreciación, como normalmente se les conoce. Es decir, hay dos formas para deducir activos fijos todavía hasta este 2013. Cuando se trate de adquisición de inversiones, los contribuyentes pueden decidir en optar vía depreciación fiscal, deducir los activos fijos en una proporción de lo que represente y esté autorizado por la ley. Tenemos así entonces que, por ejemplo, para el tema de automóviles, los contribuyentes pueden deducir un 25% actualmente que se tiene en la ley. Y en temas de maquinaria, normalmente la tasa general aplicable es de un 10%. Todavía hasta el 2013, ciertos contribuyentes y sobre todo aquellos que no se encuentran en zonas consideradas de gran afluencia urbana, como son la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de Monterrey y el Distrito Federal, estaban capacitados para hacer deducciones inmediatas. Entonces, por ejemplo, una compañía que se encuentre en Puebla, que se encuentre en Nayarit, que se encuentre en Sonora, sí podían hacer la deducción inmediata de esos activos fijos y no hacerlo a través del procedimiento tradicional que se tiene en la ley, es decir, la depreciación fiscal. Con este cambio, establece que ningún contribuyente, de donde quiera que se encuentre dicho contribuyente, podrá optar por hacer deducción inmediata de los activos fijos, solamente a través del mecanismo tradicional de la depreciación fiscal que se tiene. Asimismo, para el tema de desarrolladores inmobiliarios, se prevé derogar la facilidad de deducir los gastos estimados relativos a los costos indirectos e indirectos de las obras o de la prestación del servicio. En materia del sector inmobiliario, sector de la construcción, prevén una afectación en esta parte, ya que actualmente los contribuyentes dedicados a la construcción podían hacer deducibles los costos y gastos estimados que representaran el avance de la obra de cierto trabajo u obra de construcción que estuvieran desempeñando. Con esto, lo que se tendrá es que solamente pueden hacer deducible, como cualquier persona moral tradicional, los costos y gastos que se hayan ido devengando hasta ese momento. Tendrá un impacto significativo sin duda, porque normalmente contribuyentes de esos sectores generan mucho ingreso al inicio de sus obras con la colocación de casas, con la colocación de obras, y donde consideran anticipos importantes para levantar o echar a andar el negocio o la obra que se tiene contemplado construir. Con esta parte, bueno, seguirán generando esos ingresos y las deducciones que podrán tener solamente serán las deducciones que se vayan devengando, que se vayan causando. Asimismo, otra medida que afectará a sectores que tienen que ver con desarrolladores inmobiliarios será la eliminación del estímulo fiscal que tenía que ver con deducir los terrenos en el ejercicio en el que los adquieran. Entonces, a partir del siguiente año, pues podrán deducir los terrenos solamente vía una depreciación y no conforme a la adquisición del terreno que realicen. Entre otras disposiciones que se prevén en materia del impuesto sobre la renta, y me parece hasta cierto punto afortunadas, es la eliminación de ciertas obligaciones de las personas morales en materia de información hacia la autoridad. Con esto se prevé que a partir de, hasta el ejercicio del 2016 tengamos que seguir presentando obligaciones que tienen que ver con informativas en materia de retenciones de IVA e impuestos sobre la renta, que tienen que ver con pagos al extranjero, que tienen que ver con donativos y algunas otras declaraciones informativas que se derogarán. Podríamos pensar que es una buena disposición, sin embargo yo todavía no cantaría victoria al respecto, porque en el pasado también hemos encontrado ciertas situaciones en las cuales algunas normas tienden a favorecer o pensamos que favorecerán a los contribuyentes, y sin embargo cuando se va llegando la fecha en la cual desaparecerán esas obligaciones o tendrán un beneficio significativo en la disminución de la carga administrativa por parte del contribuyente, encontramos que aparecen nuevas declaraciones o nuevos cumplimientos que se tienen que presentar por parte de la autoridad. Sin embargo, habrá que reconocer que es una buena medida el permitir a los contribuyentes y reconocer que la carga administrativa que se tienen resulta excesiva en este momento y permiten de esta forma aminorar la carga que tiene que ver con todo el cumplimiento fiscal. Sin embargo, esto recordemos que pues será
aplicable solamente, bueno, seguirá siendo aplicable hasta el ejercicio que tiene que ver con el 2016. A considerar en esta parte del impuesto sobre la renta, y al inicio de la plática mencionábamos que se elimina o se abroga la ley del impuesto a los depósitos en efectivo. Sin embargo, establecen una obligación para todas aquellas instituciones financieras de informar una vez al año sobre los depósitos en efectivo que reciban los contribuyentes cuando el monto acumulado supere los 15,000 pesos mensuales. Es decir, con esto seguirá la vigilancia por parte de la autoridad y pretenden de esta forma combatir la informalidad con la información que estarán recibiendo por parte del sistema financiero. La situación negativa que alcanzo a percibir en esta situación es que desafortunadamente solamente recibirán esta información de manera anual. Entonces, a lo mejor quizás todos aquellos contribuyentes que realizaron operaciones en el transcurso del año, pues se tendrán que preocupar hacia el final del año por la información que proporcionen los bancos a esto del impuesto de la renta. Esta información, el SAT justifica que tendrá y generará acciones de fiscalización y regularización de aquellas personas o aquellas entidades que están realizando operaciones por las cuales deberán de pagar un impuesto y por lo tanto no lo están pagando. Entonces, esa es su forma de justificación de dicha obligación para las instituciones financieras de informarles de manera anualizada. Y como mencionábamos también, se deroga todo lo que tiene que ver con la ley del impuesto empresarial a tasa única o el IETU, logrando con esto quitar del terreno de la determinación de impuestos por parte de todos los contribuyentes esta contribución. Recordemos y mencionábamos en un principio que esta contribución o esta legislación inició a partir del 2008, por lo cual solamente estuvo vigente ahora hasta el 2003, ¿no? Creemos que esta es una buena medida, que sin duda aminorará que todas las compañías tengan una menor carga administrativa, que generen mayor control sobre otras cosas y bueno, de esta forma el gobierno justifica ciertas acciones que mencionábamos ya anteriormente en la que pues disminuyen deducciones, disminuyen ciertos estímulos, justificando de entre otras cosas porque mencionan que pues ya para el 2014 los contribuyentes no tendrán obligación de presentar este impuesto, el impuesto a tasa única. Esto es en lo que se refieren algunas de las modificaciones que tienen que ver con la ley del impuesto sobre la renta. Por supuesto que nosotros en J del Río estamos muy conscientes de estos cambios que generarán en caso de aprobarse esta propuesta que el presidente ha pasado o ha turnado a nuestro Congreso y estaremos realizando acciones que tienen que ver con los impactos que tendrán cada una de las compañías en estos aspectos y buscando de alguna manera explicar y lograr una mejor armonía en lo que tiene que ver con la determinación del impuesto de todos nuestros clientes. Pero sin embargo, sí consideramos y por los rumores que se tienen a través de varias asociaciones y varios integrantes de la vida pública y la vida política de este país, sí vemos un cierto consenso por parte de nuestros representantes de que caminen y se hagan muchas modificaciones de las que ha presentado el presidente, ¿no? Está en este momento en una negociación, está en una discusión por parte del Congreso y bueno, conforme se presenten más modificaciones en esta materia, el impuesto a la renta las estaremos informando. Por favor, les recuerdo que cada una de sus dudas que tengan nos hagan favor de mandárnosla. Con todo gusto estaremos atendiendo cada una de dichas preguntas que nos hagan. En materia de ley del impuesto al valor agregado, el IVA, propone el Ejecutivo homologar la tasa del 16% en las regiones fronterizas. Actualmente en estados como por ejemplo Chihuahua, estados como Sonora, Baja California, Coahuila, hay ciertas zonas en las cuales el IVA no se considera el 16%, sino se considera el 11%. Y esto tuvo una razón significativa cuando nació el IVA y entre las propuestas que se generaron en aquel entonces y como justificación de por qué tenía que ser una tasa menor a la que se tiene actualmente, se mencionó en su momento que no era viable o no era lo más adecuado imponer una tasa del 16% o en aquel entonces del 15% que se tenía,
no era viable imponer una tasa más alta o generalizada como en otras partes de la República, porque todo lo que tiene que ver con nuestros compatriotas que se encuentran en esas zonas, pues competían directamente con otros países. En este caso, imaginemos a todos los que se encuentran en la zona fronteriza del norte, pues competían con la adquisición y con la prestación de servicios que se dan en Estados Unidos. De esta manera ellos mencionaban que con una tasa de menor a la general en todo el país, estos contribuyentes serían más competitivos en el otorgamiento de esos bienes y de dichos servicios. Sin embargo, la justificación que encuentra ahora el Ejecutivo es señalar que actualmente las condiciones económicas que se tienen, pues hacen pensar que ya no es necesaria una tasa desigual entre toda la República, por lo que consideran ellos que hay mayores oportunidades ya por parte de esas personas que se encuentran en esas franjas fronterizas y por lo tanto ya la tasa del 16% no es justificable. La situación económica ha cambiado y por alguna razón tienen que estar pagando el mismo impuesto que sería para los demás contribuyentes de la República. Se pretende también eliminar la exención del IVA en la compra de casas y en el pago de rentas de casas habitaciones, así como en el caso de los intereses y comisiones de las hipotecas que se paguen a los sistemas financieros o algunas entidades que otorgan créditos hipotecarios. Esto es una situación que ha generado demasiada polémica entre todos los sectores porque pues, invariablemente generará un incremento total en lo que tiene que ver con la compra-venta de casas y en lo que tiene que ver con el costo total de un crédito hipotecario que tenga una persona en cualquier momento. Asimismo, otra situación que ha sido bastante controversial es la eliminación de la exención de los servicios de enseñanza privada, que esto no es otra cosa más que a todos los servicios de educación imponerles un IVA del 16%. Actualmente, instituciones particulares dedicadas a la enseñanza pública o la enseñanza privada, ellos gozan de una exención en el pago de las colegiaturas por parte de sus integrantes. A partir de ahora del 2014 se prevé que cada pago de colegiatura que se tenga se genere un IVA a estos contribuyentes o pagos que tienen que ver a colegiaturas. Otros cambios que se prevé es en el caso de imponer una tasa del 16% a los servicios de transporte terrestre foráneo, solamente privilegiando aquellos transportes que tienen que ver con áreas urbanas, es decir, el camión probablemente que pague nuestros trabajadores o toda la gente que utiliza el transporte público en las ciudades, ese seguirá siendo exento del pago del impuesto, pero ya un camión o un servicio de transporte que se pague para trasladarse quizás de un estado a otro, de una ciudad a otro, que tenga que ver con tramos foráneos, eso tendrá que ya causarle un 16% del IVA. Entre otras cosas, se propone también gravar el 16% la enajenación de oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas, ornamentales, cuando dicho material sea mínimo del 80% de esto, ¿no? Esto también se ha conocido en el sector como el impuesto al oro o el IVA al oro y a las ornamentales. Se exceptúa, sin embargo, que la enajenación que realicen al público en general, esa seguirá siendo exenta, pero la realidad de las cosas es que pues, ya tendrá un efecto acumulado hacia el sector del público en general, por lo cual seguramente se incrementarán el costo del oro por parte de todos los que cumplen o compren al público en general. Asimismo, se establece que en el caso del transporte internacional se considera como prestación de servicios el 25%, por lo cual ese 25% en el caso de transporte internacional estará grabado con IVA a la tasa del 16% y se considerará aquella prestación de servicios que es como exportación el otro 75%. En este caso, solamente el 25% es lo que prevalecerá y tendrá que pagar un impuesto al valor agregado. Se precisa en la propuesta del Ejecutivo que en el caso de faltantes de inventarios, y esa es una de las situaciones que todas las compañías deberían de estar cuidando, el faltante de inventarios se considera como una enajenación y por lo tanto, al ser considerada una enajenación, tendrá que pagar un impuesto al valor agregado. Esta disposición se encontraba ya todavía hasta ahora 2013, sin embargo, se hace la precisión
de que se acumulará el IVA o si considerará el IVA en el momento en que el contribuyente se dé cuenta de este faltante de inventarios o la autoridad detecte el faltante de inventarios. Con esto se perfecciona el supuesto de hecho de que al momento de un faltante de inventarios deba de pagarse el IVA correspondiente. Y esto parte en el sentido de que la autoridad cree o considera que algunos faltantes de inventario, la realidad es de que son ventas que normalmente a veces algunos contribuyentes no lo declara. Con esto quizás termina perjudicando a algunos contribuyentes que realmente no hacen eso, pero bueno, por algunos pagarán todos y el faltante de inventario se considera como una enajenación. Asimismo, se justifica que en el caso de que un faltante de inventario o alguna donación no reúna con los requisitos de deducción para fines del impuesto sobre la renta, entonces esa donación tendrá que pagar un IVA al respecto. Actualmente esa situación no se tiene contemplada y bueno, nuestra recomendación sería considerar siempre en el caso de faltantes de inventario o en el caso de donaciones que se pretendan realizar, buscar aquellas instituciones autorizadas por parte de la autoridad y realizar el procedimiento adecuado que tendrá que ver con la donación de dichas mercancías, a efectos de no tener que pagar un IVA por estas operaciones. Esto lo tiene que ver con materia del impuesto al valor agregado. Quisiera hacer una precisión. Más adelante estaremos comentando los cambios que tienen que ver con la industria maquiladora, en donde también hubo cambios referentes a la ley del impuesto al valor agregado. Estas modificaciones que acabamos de comentar son algunas de las generalidades que tienen que ver con los contribuyentes de este país y por los cuales se mencionan en un apartado distinto al que mencionaremos más adelante en tema de maquiladoras. En materia del impuesto especial sobre producción y servicios, o mejor conocido como el IEPS, se hacen o se consideran pequeñas adecuaciones en dicha reforma. Sin embargo, llama nuestra atención la siguiente. Se pretende implementar bajo una propuesta o una fundamentación por parte del gobierno impuestos denominados como ambientales. Es decir, se propone gravar con una tasa del 6, que va desde el 6 hasta el 9%, en la enajenación e importación de plaguicidas. La tasa irá en función al grado de toxicidad y esto, bueno, pues habrá que establecerlo, determinarlo, ver cuál es el grado tóxico que tiene dicha sustancia y encuadrarlo en el supuesto de la ley para saber cuál es el impuesto que se tendrá, ¿no? Esto es en la enajenación y en la importación, por lo cual se prevé pues un incremento significativo en aquellos contribuyentes que tiene que ver con la compra de plaguicidas, los cuales importan actualmente y pues tendrá un costo adicional al respecto. Otro impuesto denominado como ambiental es proponer un impuesto a la enajenación e importación de combustibles fósiles de acuerdo con su contenido de carbono. Recordemos que en ese sentido el gobierno federal ha implementado ciertos acuerdos en materia internacional en el cuidado del medio ambiente, ha generado una política de preservación y cuidado de nuestros bosques, etcétera, etcétera. Ha también sido un promotor a nivel mundial del bajo consumo o el fomento al bajo consumo de contenidos o de fósiles o de combustibles fósiles. Y en esto hace mucho sentido que el gobierno se proponga este tipo de impuestos. Entonces se propone un impuesto a la enajenación e importación de estos combustibles de acuerdo a su contenido de carbono. Y algo también que ha estado en la mayoría de las noticias que hemos observado últimamente, tiene que ver con el impuesto a los refrescos, como normalmente se le conoció desde un principio. Vemos aquí que no solamente tiene que ver con los refrescos, tiene que ver con otro tipo de productos. Sin embargo, se establece un impuesto del 1% a cada litro en este caso, si seguimos en este mismo esquema, de refresco. Entonces, con esto, el costo de dicho litro, pues incrementará en un 10% normalmente lo que tiene que ver con esta parte, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente le han conocido como el impuesto a los refrescos. En materia del Código Fiscal de la Federación, se prevén ciertos cambios y ciertas adecuaciones que tienen que ver con un mejor cumplimiento y una mejor fiscalización por parte de la autoridad hacia los contribuyentes y hacia la base de contribuyentes que se tiene actualmente.
Se prevén también, bajo el argumento de liberar de ciertas cargas y obligaciones a los contribuyentes, se prevé generar o eliminar algunas obligaciones que comentaremos a continuación. Una de las medidas que más ha causado comentarios por parte del sector de la contaduría y con sectores de las cuestiones legales ha sido una cláusula que ha implementado una modificación que pretende realizar el Ejecutivo a través del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, denominada como la cláusula antielusión, antievasión, digámoslo así, para portarnos bien, ¿no? O que los contribuyentes se porten bien. Esta cláusula tiene que ver con una implementación de un párrafo en dicho artículo 5, la cual atenderá a que las actividades que realicen los contribuyentes cumplan con una razonalidad o una razón que nosotros denominamos a veces como una razón de negocio, que tenga una naturaleza, digámoslo de esta forma, legal, por supuesto, pero a su vez también que se justifique para la operación por parte del contribuyente. El problema es que no se especifica tal como yo lo estoy diciendo. Es decir, algunos contribuyentes podrán decir, esta operación la tuve que realizar porque es importante, porque es obligatoria para llevar a cabo los fines de la entidad o de la compañía. Sin embargo, como lo deja la autoridad, en esta cláusula consiste en que la autoridad tendrá la facultad de analizar e interpretar el acto o actividad realizado por el contribuyente a fin de definir si dicho acto o actividad coincide o no con la realidad económica de la operación y no sea un acto simulado o que carezca de realidad. Se busca encontrar una razón de negocios. Entonces, aquí la parte complicada y la parte que vemos de cierta manera, no perjudicial, sino también con cierto grado de subjetividad por parte de la autoridad, es de que a raíz de una revisión por parte de la autoridad podría encontrar o considerar que ciertas operaciones o ciertas actividades que está realizando el contribuyente a sus ojos de fiscalizador podría estar no cumpliendo con disposiciones o no buscando una realidad económica o una razón de negocios. Entonces, esta parte genera mucha incertidumbre por parte de los contribuyentes al no tener claro, al no tener reglas precisas que nos hagan saber o que les hagan saber cuáles serían aquellas actividades por las cuales la autoridad podría pensar que están realizando una elusión y quizás también una evasión en materia de impuestos. Cambios importantes que se generan a través del Código Fiscal y con la finalidad de buscar, de acuerdo a la exposición de motivos por parte de la autoridad, una mayor fiscalización por todos aquellas personas que no estén registradas o no estén cumpliendo con su obligación del pago de impuestos, es que se propone considerar el domicilio como domicilio fiscal el domicilio que se genere para la apertura de una cuenta bancaria. Con esto se establece la obligación de inscribirse ante el RFC de las personas que hayan abierto una cuenta bancaria a su nombre en las instituciones financieras y que el domicilio que reporten a su vez se considere también como el domicilio fiscal. Esta parte tendrá mucho cuidado y tendrá, creo yo, generará cierta más polémica de la que se tiene actualmente, ya que recordemos que si bien el IDE desaparece, sigue existiendo la obligación por parte de las instituciones financieras de notificar al SAT cuando algún contribuyente reciba operaciones superiores a 15,000 pesos. Y creo yo que en este momento ya y en el momento de la tecnología en que se encuentra el gobierno, deberá de ser de hasta cierta forma muy sencillo para ellos identificar o tratar de hacer algún cruce de información informática entre lo que entregue el banco contra lo que puedan generar en sus bases de datos. Luego entonces podemos encontrar que a lo mejor aquellas personas que abran una cuenta bancaria y que no estén registrados ante el SAT, nada más por el simple hecho de generar una cuenta bancaria, bueno, la obligación es de que se registren ante el SAT y si ya están registrados, pues bueno, es válido que abran la cuenta bancaria en todo momento. Si no están registrados, sí se establece un supuesto ya de hecho por parte del Código Fiscal en el cual hay una obligación. Y si este contribuyente o esta persona no cumple con esta obligación, pues tendrá que atenerse a las consecuencias que genere una fiscalización por parte de la autoridad a estas personas y al considerarlos que deberían de haber abierto
esta cuenta bancaria, considerarla como parte de su domicilio fiscal o como su mismo domicilio fiscal para efectos tributarios. Así también se establece una facilidad por parte de aquellos contribuyentes, personas físicas, en las cuales puedan tramitar una firma electrónica a través de representantes, a través de personas que lo puedan ayudar en este trámite, cuando sea materialmente imposible que exista el contribuyente interesado. Con esto, de cierta forma, avanzamos en el sentido de que no necesariamente una persona física tendrá que estar yendo así, sino aparece ya una figura de representación para efectos de firma electrónica, de que un tercero pueda ayudar a tramitar la firma electrónica de estas personas. Sin embargo, esto no significará que el tercero tenga responsabilidades sobre las operaciones que realice la persona física, solamente se prevé el que pueda apoyarlo y ayudarlo en esta situación. Actualmente, la única entidad en la que se permite que lo haga alguien externo o un tercero, pues obviamente tiene que ver en las personas morales, en las entidades en las cuales se puede nombrar a un representante para este tipo de situaciones. Con esto también las personas físicas califican en esta situación. Y aquí vamos a estacionarnos un poco en el siguiente tema. Actualmente, la autoridad tiene diversas formas de hacernos saber ciertas informaciones o ciertas conductas que pasan a través de los contribuyentes. La tradicional y la que ha existido y está existiendo todavía hasta este momento, hasta este 2013, tiene que ver todavía con la visita o la verificación presencial. Es decir, un notificador viene a las compañías presencialmente, es decir, se presenta ante la compañía, solicita hablar con el representante legal y si no se encuentra, bueno, deja un citatorio y regresa cuando él lo considere necesario. Si por alguna circunstancia, cuando regrese después de haber dejado este citatorio, el contribuyente o el representante legal no se encuentra en el domicilio, bueno, inicia los actos de fiscalización o los actos de visita por los cuales se genera esa presencia de la autoridad en nuestro negocio o en los negocios y desahoga lo que tengan que realizar y lo que de acuerdo al Código Fiscal pueda realizar en aras de sus facultades de comprobación y de fiscalización. Con esto que se pretende a partir del 2014 es el denominado buzón tributario, situación que ya se encuentra actualmente a manera opcional a través de la página de internet del SAT, en donde no significa otra cosa que el actuar de la interacción que tendremos o que tenemos actualmente con la autoridad tendrá que mutar. Será distinta a partir del 2014. A partir del 2014 se prevé la creación de este sistema de comunicación electrónico, como lo mencionábamos, denominado buzón tributario, que permitirá la comunicación entre los contribuyentes y la autoridad. En dicho sistema se notificarán al contribuyente diversos documentos y actos administrativos. Asimismo, le permitirá presentar promociones, solicitudes, avisos o dar cumplimiento a requerimientos de la autoridad por medio de documentos electrónicos o digitalizados. Y entre otras cosas se podrán realizar también consultas sobre la situación fiscal y recurrir a actos de autoridad. O recurrir a actos de autoridad entendiéndonos atender actos de la autoridad, lo cual facilitará dentro de la exposición de motivos que ellos consideran el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de todos los contribuyentes. También a través de este buzón tributario se prevé que la interacción que tiene que ver con materia de devoluciones y compensaciones sea a través de este mismo buzón. Ya en teoría no tendríamos que estar yendo ya a la autoridad a presentar aclaraciones, a presentar escritos, etcétera. A partir del 2014 todo tendrá o podrá ser a través de este buzón. Regresamos un poco con esta parte. Imaginemos que a partir de este momento, a partir del 2014, la autoridad inicia actos de fiscalización de acuerdo a las atribuciones que tiene de una auditoría por parte del 2011. La autoridad, como se prevé con este buzón tributario, nos hará saber a través de esto cuando el contribuyente dé de alta su buzón tributario, que será obligatorio para todos, tendrá que nombrar una persona autorizada para recibir este tipo de notificaciones. Y asimismo tendrá que presentar datos que tienen que ver con su identificación electrónica, en este caso su correo electrónico. La autoridad, al inicio de esta facultad de comprobación en el 2014 y revisándonos 2011, seguramente mandará
una invitación o una notificación o un citatorio a través del buzón tributario y le dirá al contribuyente toda su fundamentación necesaria. Quizás dirá, hemos detectado ciertas inconsistencias en estas situaciones, por lo que iniciaremos facultades de comprobación a efectos de demostrar que el impuesto sobre la renta del 2011 fue determinado conforme a las disposiciones fiscales vigentes en ese momento. Bien, mandará esta notificación. Si el contribuyente tendrá 3 días para atender esta notificación, si no lo hace en 3 días, se considerará como notificado el contribuyente y por lo tanto a partir de ese momento empezará a correr los plazos por parte de la autoridad en su acto de fiscalización que esté llevando a cabo. Esto generará, yo lo llamo así, ahora un estrés informático en el sentido de que tendremos que estar muy al pendiente que ni de broma el correo electrónico que se haya dado esté incorrecto. Tendremos que estar muy al pendiente quizás de revisar diario el que no tengamos alguna notificación por parte del buzón tributario. Cuando llegue la notificación, el buzón tributario no significa otra cosa más que depositarte en tu cuenta que tienes con la autoridad y decirte hay un procedimiento o hay una situación por la cual te notificamos a través de tu buzón tributario y recibirás a través del correo electrónico que tú determines un mail o un mensaje electrónico donde te dirá hay una nueva notificación o hay una nueva interacción con la autoridad a través del buzón tributario. Podrá entonces el contribuyente decir, pues no lo abro. Y como les explicaba eso, si no lo llegara a abrir, la autoridad dirá, no hay problema, yo te notifiqué el día lunes y tienes aquí 3 días para atenderlo. Si tú no confirmas de recibido y que ya revisaste y aceptas el acto de fiscalización que se esté llevando a cabo, entonces la autoridad dirá, no te preocupes, no hagas nada. Al tercer día se considera como notificado y surten todos los efectos fiscales de periodo, de plazo, etcétera. ¿A qué me refiero también más con el estrés informático? Bueno, imaginemos a aquella persona que quizás se fue de vacaciones, etcétera, pues qué tal si por alguna razón tendrá que haber, no nos damos cuenta de que recibe, entonces tendremos que facultar a otras personas a que puedan revisar de manera periódica nuestro buzón tributario o el buzón tributario del contribuyente a efectos de decir, ok, estamos al día en todo lo que tiene que ver, ¿no? Esta parte, yo no sé hasta qué punto es favorable, entiendo que es una situación de nuevos tiempos, de una nueva interacción por parte de la autoridad. Es bueno no tener que estar acudiendo directamente a las oficinas del SAT. Es de cierta forma también favorable para que la autoridad pueda ejercer mayores actos de fiscalización sin perder tiempo que tiene que ver con los trayectos de ir hacia los lugares, esperar a que lo atiendan, etcétera, etcétera. Así ya ellos generan a través de toda la información que se tiene automáticamente y electrónicamente en este momento, ellos generan y dicen, por ejemplo, imaginemos a algún contribuyente que no ha presentado las informativas del IVA mensual, pues lo único que van a hacer es, oye, tienes aquí esto, te notifico que estás multado con esta situación por no presentar las informativas del IVA y por lo tanto tienes un plazo para pagarlo, ¿no? Y será ya cuestión del contribuyente desvirtuar dicha actividad de incumplimiento que tendríamos en ese momento. Entonces, bueno, esto es una situación que sin duda nos lleva a una nueva proximidad por parte de la autoridad. Creo que estaremos, y suena un concepto un tanto extraño, pero creo que a pesar de no verlos, estaremos más cercanos a ellos por el hecho de que, bueno, pues es más fácil la comunicación en este momento y en esta era a través de medios electrónicos que inclusive a través de manera presencial, ¿no? Con esto también, entre otras cosas, la autoridad pues pretende ciertos actos que tienen que ver con algunos temas de corrupción y ese tipo de cosas, porque pues, bueno, de cierta manera tú no estás viendo a la persona que te está atendiendo, ya que lo está haciendo a través de una interacción electrónica, ¿no? Entonces esto pues tendría que facilitar la operación. Entre otras cosas, y algo que normalmente a todos nuestros clientes se ven inmersos en algún momento de su existencia, tiene que ver con devoluciones y con compensaciones. Bueno, también se prevé que a través de este método, el hecho de que ya no tengamos que ir directamente a la administración a presentar ciertas aclaraciones que tengan que ver con las devoluciones o compensaciones, podemos hacerlo a través ya de este medio. La figura del representante legal vía presencial a través de las oficinas de la autoridad se disminuye notablemente con esta situación de no tener que estar interactuando con ellos, y también se pretende que el área administrativa por parte de la autoridad
pase a ciertas funciones también que tienen que ver con control, auditoría, etcétera, etcétera, ¿no? Porque prevén ya que mientras menos persona acuda al SAT, pues más recursos tendrán para ejercer actos de fiscalización. En esta parte creo que sí es un buen tema, la cuestión del buzón tributario, es un paso hacia adelante, habrá que ver ciertas reglas que se promulguen más hacia el respecto, pero bueno, me parece que es una situación favorable tener que estar viéndolo a través de estos medios electrónicos. La desventaja es de que en el caso de devoluciones, como les mencionaba, bueno, y considerando que la operación electrónica permite que todo sea más ágil, no se contempla una disminución en el plazo para el retorno de la devolución, es decir, siguen estando los mismos días de acuerdo al Código Fiscal para que un contribuyente tenga derecho a recibir una devolución que ha solicitado de manera formal ante la autoridad. Bueno, pero bueno, eso será quizás algún siguiente paso o el segundo paso de tratar de procurar de que esos plazos se disminuyan. Una de las facilidades que la autoridad, o en este caso el Ejecutivo, ha considerado en este paquete de reforma hacendaria que ha presentado ante la Cámara de Diputados, es la simplificación administrativa por parte de los contribuyentes. Y mencionábamos hace unos minutos que afortunadamente no derogan, sino que ponen una fecha límite para estar cumpliendo con declaraciones informativas en materia de impuestos sobre la renta, como donativos, pagos al extranjero, etcétera, hasta el 2016. Y entre otras de las cosas que ellos consideran que ayudarán la carga administrativa por parte de los contribuyentes es eliminar el dictamen fiscal. Actualmente, recordemos, una compañía que tiene ingresos superiores a 40 millones de pesos está obligada a presentar una opinión por parte de un tercero certificado, en este caso un auditor, a presentar a que está cumpliendo con todas las disposiciones fiscales vigentes. Esto genera invariablemente un costo por parte de las compañías al tener que contratar a un experto externo a llevar a cabo estas actividades. Lo que pretenden con esta parte es eliminar el dictamen fiscal o, en su defecto, la presentación de la declaración alternativa de información o la informativa de información alternativa. Se eliminan entonces todavía a partir del 2014 dictámenes que se presenten en 2015, pues ya no tendrán que ser obligatorios de acuerdo a esta disposición. Sin embargo, sí prevé obligación para grandes contribuyentes de presentar una declaración informativa sobre la situación fiscal a más tardar el 30 de junio del siguiente año. Pero en esta materia no se contempla ya que tenga que contratar a un tercero, lo podrá hacer la compañía de manera directa. Asimismo, establecen una nueva obligación informativa. Ya les decía yo que no todo es a veces, no hay que creer todo lo que nos digan en materia de que nos va a beneficiar. Implementan o consideran una nueva declaración informativa para las operaciones que se lleven a cabo con residentes en el extranjero. Y es decir, todos los pagos que realicemos hacia el extranjero tendremos que estarlo informando de acuerdo al Código Fiscal en el siguiente ejercicio al que se lleven a cabo. Y esto tendrá que ver mucho en relación con lo que mencionábamos al principio de esta charla, con los pagos al extranjero que realizamos, y lo que pretenden, yo creo que a través de esta obligación es de ligar y establecer a qué país le estás pagando. Y si de estos países a los que le estás pagando por alguna circunstancia su tasa de impuesto es menor al 22.5%, bueno, pues quizás habría un tema ahí de no deducibilidad que los contribuyentes estarán considerando. Entonces, para el SAT tendrá que ser una materia de fácil determinación y contribución. Amplían a través del Código Fiscal y para efectos solamente fiscales el concepto de responsabilidad solidaria para el caso de los socios o accionistas. Y el cambio va en el sentido de que se modifica el límite de responsabilidad de los socios o accionistas en la parte de las contribuciones omitidas por la persona moral, la cual se contempla que sea hasta el porcentaje que representen sus aportaciones en la sociedad. Con esto imaginemos, por ejemplo, que alguna compañía de las denominadas o con la denominación SDRL, que el monto que normalmente manejan de capital es de 3,000 pesos, imaginemos que un contribuyente tiene uno de los socios tiene el 99% de este capital y el otro socio tiene el 1% de este capital, como también se ven en muchos contribuyentes. Si llegado una autoridad determina
que hay una contribución omitida de 99, no sé, de 100 millones de pesos o de 1 millón de pesos, lo que se pretende es que obviamente se finca un crédito a la compañía. Si la compañía resulta insolvente para poder hacer ese frente y ese pago de esa contribución omitida, bueno, se establece un alcance superior por parte de la autoridad de poder acudir e ir hacia los accionistas y exigirles el pago de esa contribución. ¿En qué proporción? En la proporción en que represente su porcentaje de utilidad. Entonces, aquel accionista que tenga el 99% del capital, pues será la persona que tendrá que cubrir en el 99% de la contribución que se haya omitido, ¿no? Situación nueva y situación que generará pues más análisis por parte de todos nuestros amigos abogados en respecto de hasta dónde están las limitaciones y requisitos, pues bueno, responsabilidades por parte de los accionistas en materia fiscal. Se prevé también que en el caso de certificado de sellos digital, se propone otorgar facilidades o facultades a la autoridad para cancelar los certificados y con ello pues evitar la emisión de comprobantes fiscales cuando se trate de contribuyentes que hayan omitido la presentación de 3 o más declaraciones consecutivas o 6 no consecutivas. Cuando se trate de un contribuyente no localizado, estos son temas muy delicados por parte de la autoridad y se puede considerar como parte de delitos el ser un contribuyente no localizado, y por emitir comprobantes por operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Bueno, esto sí me parece que es una buena medida porque al final lo que debería de estar buscando es de que sean contribuyentes en su cabal cumplimiento de contribuciones, ¿no? Entonces, bueno, se faculta a la autoridad a que de esta manera cancelarle los certificados. ¿Y qué significa eso? Pues bueno, que las operaciones no podrán seguirlas llevando a cabo, porque ¿cómo expiden comprobantes de venta o de operaciones o de servicios si no tienen sus certificados habilitados, ¿no? Y la siguiente disposición, se establece a partir del 2014, y esto en un acto o en una búsqueda constante por parte de la autoridad en conocer lo que sucede por parte de todos los contribuyentes. Bueno, les había mencionado yo anteriormente que sí eliminaron el YETU, sí nos van a eliminar algunas declaraciones informativas y que al parecer iban todos encaminados a buscar una simplificación en la carga administrativa por parte del contribuyente. Sin embargo, a partir del siguiente año se propone a través de las modificaciones al Código Fiscal que las personas físicas, o bueno, lo denominan un nuevo sistema contable por Internet, y se propone la implementación de un sistema contable en el cual sea obligatorio para las personas físicas presentar información a través de su página de Internet. Esto desconocemos en este momento, esta situación, cuál será lo que represente la carga administrativa para estos contribuyentes. Es algo que no se tiene una regla, es algo que en la exposición de motivos lo único que se señala es con el afán de pues tener una mejor control y fiscalización por parte de las actividades que se realizan por todos los contribuyentes. Se considera necesario habilitar a que la autoridad pueda hacer, en este caso ya, y utilizando terrenos más cotidianos, pues ser un Big Brother, ¿no? Estar encima de todo lo que pase por parte de los contribuyentes. Con esto, lo que se hará es de que cada persona física tendrá que subir su información contable a través de la página del SAT. ¿Cuál información contable? ¿Hasta qué parte de la información contable? No lo sabemos todavía, habrá que esperar algunas reglas. Y podremos pensar, bueno, pues esos son para las personas físicas y las personas morales seguimos como estamos. No, también se prevé para las personas morales proporcionar o estar obligados a proporcionar de forma mensual información contable a través de la página de Internet, por lo cual la autoridad tendrá acceso a la información contable en todo momento y a cualquier hora que se tenga, ¿no? Entonces, con esto hace mucho sentido toda la parte que tiene que ver con realizar actos de fiscalización por parte de la autoridad a través del buzón tributario de manera más ágil, de manera más sencilla y de manera inmediata probablemente por parte de la autoridad. Entonces aquí habrá que estar al pendiente de qué es lo que sucede más adelante y qué tipo de información se pretende subir, ¿no? Se maneja que se tendrá que subir, por ejemplo, el nivel de las ventas que tenemos, el nivel de las deducciones, el tipo de deducciones que a lo mejor estuvimos generando. Se especula también que quizás tendremos que utilizar o informar qué tipo de costo o qué tipo de evaluación de inventario estamos llevando a cabo, operaciones con partes relacionadas, operaciones al extranjero. Bueno, todavía esto es un mar de posibilidades, no hay nada establecido, solamente se prevé
que bueno, tendremos que estar obligados a presentar información a través del portal del SAT que considere él necesario, ¿no? Estos son de los cambios quizás más significativos en materia del Código Fiscal de la Federación. Sin duda hay otros cambios que se prevén y se suponen, pero me parece que los que tendrán impacto más inmediato por parte de todos los contribuyentes son los que acabamos de mencionar. Y bueno, considerando el tipo de perfil de clientes que tenemos nosotros, el tipo de despacho en el que somos, y por lo cual la mayoría o muchos de nuestros clientes tienen que ver con industria maquiladora, hemos separado en nuestra presentación algunos de los impactos que tienen que ver con este sector, con la industria maquiladora y la industria del IMEX. Entre otros cambios se considera, o más bien, recordemos que la industria maquiladora ha tenido ciertos cambios a través de los años. Los últimos dos más importantes fue en aquel 2006 cuando desapareció la figura del PITEX y apareció ya una figura unificada de maquiladoras en las cuales se preveían pues, la maquiladora de servicios y la maquiladora de producción. Luego estuvimos operando así por muchos años hasta que en un 24 de diciembre del 2010 la autoridad publicó un nuevo decreto IMEX donde hacía ciertas precisiones acerca de lo que debería ser considerado para efectos fiscales y para efectos de ciertos beneficios de contribuciones y exenciones de impuestos, qué es lo que se debe, cuáles eran aquellas maquiladoras que calificaban para esas particularidades provechosas como su régimen, y hablaban acerca de otras cosas a partir del 2010 de lo que era una maquiladora. Sin embargo, cuando nosotros analizábamos la ley del impuesto sobre la renta, teníamos que estar buscando ese decreto, teníamos que estarlo viendo y tratar de hacer un match entre la operación que se describía en el decreto IMEX y también la operación que se pretendía establecer a partir de la operación de las maquiladoras. Con esta reforma que se pone, se prevé establecer una definición de maquila, pero para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Esto es, para aquellas compañías y por los cuales, digámoslo de esta forma, el velo legislativo del impuesto sobre la renta los cubrirá y los abarcará. Y se pretende establecer la siguiente definición para una empresa maquiladora. Para efectos del impuesto sobre la renta, para que una empresa sea considerada maquiladora de transformación y por lo tanto así tener ciertos beneficios fiscales, se establece que 3 supuestos. El primero, que la empresa maquiladora exporte cuando menos el 90% de su facturación total anual. En el decreto del IMEX al que hacemos mención y otras disposiciones que tienen que ver con legislación aduanera y de comercio exterior, actualmente el límite para poder ser considerado maquiladora es el 10% de tu facturación total o un monto mínimo de $500,000 de exportaciones en el año. Con esto entonces se prevé que muchas compañías que actualmente están teniendo un 80% de su facturación anual en materia de maquiladora y otro porcentaje quizás en actividades nacionales que no tienen nada que ver con maquiladora, pues tendrán un problema para poder justificar el ser una maquiladora para efectos de impuestos sobre la renta. Se establece asimismo que las mercancías suministradas por el residente en el extranjero sean importadas temporalmente y se retornen al extranjero. Es decir, una maquiladora, y va mucho en la esencia y en la exposición de motivos, lo que pretende la autoridad y el Ejecutivo, es decir, volvamos a las maquiladoras que estaban en 1980, en 1990, donde realmente eran transformadoras y donde no tenían nada que ver con la maquinaria ni con los bienes. Todo era propiedad del extranjero y todo era con la intención de cumplir con una obligación y satisfacción de un contrato de maquila que celebraban. Entonces, para que una maquiladora sea considerada como tal, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, las mercancías tienen que ser importadas temporalmente y tienen que ser retornadas al extranjero. No se prevé cuánto de esas mercancías tendrán que ser importadas temporalmente, y queda un poquito ambiguo ahí en esa parte de si un porcentaje es aceptado o no. Otro de los requisitos es que en los procesos de transformación se realicen con maquinaria y equipo de propiedad del residente en el extranjero y
que estos bienes no hayan sido anteriormente propiedad de la maquiladora y luego se hayan exportado, ¿no? Bueno, aquí lo que procuran también es eso, lo que mencionábamos, regresar en esencia a la maquiladora tradicional, donde traía productos, los transformaba y su objetivo era regresarlos al extranjero y del extranjero llevarlos a cualquier parte del mundo. Para nosotros cumplir con este requisito, bueno, para ser considerado como maquila tenemos que cumplir con estos 3 pasos. Otro tipo de ambigüedad o que no es claro en esta parte es, bueno, no se dice cuánto de la maquinaria y equipo tiene que ser propiedad del extranjero. Algo que sí en el decreto IMEX del 2010 sí dejaba ver cuánto era lo que necesitaba ser propiedad del extranjero y ahora actualmente pues lo deja abierto, ¿no? Entonces creo que genera cierta incertidumbre el saber, oye, ¿qué pasa si yo en este momento, a estas fechas, no todo el activo es propiedad del extranjero, no toda la maquinaria? Quizás puede haber situaciones en las cuales habrá contribuyentes que por así considerarlo necesario, ellos mismos compraron, o contribuyentes mexicanos, maquiladoras, compraron ciertas maquinarias, etcétera, y bueno, pues ahora a lo mejor un porcentaje es propiedad del extranjero y otro tanto es propiedad del residente en México. Entonces queda cierta incertidumbre al saber, bueno, cuánto de esa maquinaria y cuánto de esos bienes tienen que ser del extranjero. ¿Por qué es importante estar en una definición o caer en la definición de maquiladora para efectos fiscales? Porque estas entidades o estas empresas tienen ciertas características fiscales especiales que sobresalen sobre algunos otros contribuyentes. Entre otras cosas, estas contribuyentes pueden determinar su utilidad fiscal mínima utilizando un método normalmente conocido como Safe Harbor, el cual consiste en determinar una utilidad fiscal del 6.9 sobre sus activos y del 6.5 sobre sus costos y gastos, la que resulte mayor. O bien podrán hacerlo a través de un acuerdo anticipado de precios donde se obtiene de la autoridad fiscal una resolución sobre el ingreso que estará obteniendo esta maquiladora, ¿no? Es decir, la autoridad dice, ok, estoy de acuerdo, te autorizo a que ese sea tu ingreso que estás determinando y te acepto con esta parte. Una de las desventajas que presenta estas modificaciones es que todavía hasta el 2013 las empresas maquiladoras pueden utilizar las primeras 2 opciones que les brindé, pero además también pueden utilizar un estudio de precios de transferencia en base a la rentabilidad de la maquinaria que se tiene aquí en México, y otra opción es hacer un estudio de precios de transferencia adicionado con el 1% del total de la maquinaria propiedad del extranjero que se utiliza en la maquila. Esas son otras 2 opciones que se tienen hasta este 2013. Para el 2014 se prevé que solamente existan ya 2, la denominada Safe Harbor o un estudio o un acuerdo anticipado de precios. Son las únicas que se están tomando en este momento en consideración. Otra de las modificaciones importantes para las maquiladoras tiene que ver con efectos del impuesto al valor agregado, y seguramente esto lo hemos escuchado mucho en las noticias, que se ha generado demasiada controversia por parte del sector maquilador, de toda la entidad, de toda la República, y se han establecido mesas de diálogo por parte de la autoridad con estas empresas maquiladoras o estos sectores a fin de comprender y entender realmente cuál es el impacto que se tiene con estas modificaciones que se prevén. Bueno, en materia de IVA se prevé eliminar la exención del IVA a la introducción temporal de mercancías. Recordemos o consideremos que actualmente existe la figura de la importación temporal, que no es otra cosa más que permitir el ingreso de mercancías a México, considerando diferir el impuesto que se causa en la contribución y estableciéndole una obligación por parte a la maquiladora de retornar ese producto. Si no lo llega a retornar ese producto, bueno, entonces tendrá que pagar los impuestos correspondientes actualizados de esos productos por los cuales no pagó impuesto desde el primer momento de la introducción de la mercancía a México. Con esta situación se propone eliminar dicha exención y por lo tanto cada vez que una empresa maquiladora importe producto de manera temporal, se prevé que tenga que pagar el impuesto del 16% de ese producto declarado en aduanas. Un impacto que generará
grandes afectaciones financieras en flujos de efectivos por parte de las empresas maquiladoras, y que bueno, es algo que se está considerando en este momento, o están pidiendo que se reconsidere por parte del gobierno esta situación. El gobierno ha manifestado que este IVA de importación no generará un problema para las maquiladoras, porque estas maquiladoras lo van a poder acreditar. El problema aquí es de que la definición o todo lo que establece las modificaciones a la ley del IVA hacen ver que este acreditamiento solamente se podrá llevar a cabo cuando el producto que se importó de manera temporal se exporte. Lo que no queda claro es si tenga que ser una exportación hacia otra maquiladora o tenga que ser una exportación literal de salida de esos bienes de México. En particular punto de vista, creo que se refiere a otra exportación. Yo creo que cuando lo transfieran a otras maquiladoras, pues esa se va a considerar como exportación, pero hasta ese momento se va a poder acreditar el IVA, lo que va a generar una carga administrativa por parte de estos contribuyentes en tener que controlar. Por ejemplo, imaginemos que una compañía importó en enero del 2014 1 millón de unidades, de lo que ustedes gusten y manden, 1 millón de unidades, y a partir del tercer mes, después de su proceso de transformación, etcétera, empieza a exportarlo. Entonces imaginemos que en marzo ya exportó el 25% de esas unidades, tendrá que tener un control impecable en ese sentido para poder ir acreditando el impuesto que se pagó desde enero, y a partir de marzo acreditar el 25% en la determinación de su pago definitivo del IVA mensual, y a lo mejor en abril exportó un 50% y después en mayo exportó el otro 25%. Bueno, suena en este ejemplo muy sencillo, pero la realidad de las cosas es de que no será así. Habrá que tener un muy buen control de eso que se importó y de cómo se ha ido exportando. Desafortunadamente, la autoridad menciona que, bueno, esto es algo, han detectado irregularidades por parte de muchas maquiladoras, y de cierta manera, pues dicen, es un impuesto de fácil administración. Es decir, se paga el IVA en la importación y lo acreditas cuando se haya exportado. Asimismo, en su exposición de motivos, el Ejecutivo propone que con el fin de reducir el costo financiero de pagar el IVA, el gobierno federal establecerá programas para otorgar financiamiento. Desafortunadamente, a esta instancia o a este día aún desconocemos cuál será la forma de financiamiento que otorgará el gobierno a las empresas maquiladoras. No sabemos si será a través de préstamos, no sabemos si será a través de diferir el impuesto que se cause en la importación, no se sabe en este momento, pero bueno, como una promesa de buena fe, el gobierno dice que ayudará a todos estos sectores a que ese IVA que se pague en la importación pues no represente un problema de liquidez para las personas. Este es un tema, bueno, creo que queda en una buena intención, sin embargo, no sabemos cómo funcionará. Así pues, también se establece como unos cambios en materia del IVA, eliminar la exención de la enajenación que realicen residentes en el extranjero a empresas maquiladoras. Actualmente, recordemos que el impuesto al valor agregado, el IVA, es un impuesto territorial, es un impuesto indirecto, y lo que grava no es necesariamente el tipo de contribuyente, sino lo que grava y lo que procura es buscar la actividad que se lleve a cabo, que se desarrolle en el país. ¿Qué se tiene actualmente? Cuando un extranjero le vende productos o bienes a una empresa maquiladora, aunque el producto se encuentre aquí en México, se considera como una operación exenta. ¿Por qué? Porque en esencia, recordemos, la maquiladora procura adquirir esos productos con el fin de introducirlos a su proceso productivo y al final exportar esos productos, ya sea en producto modificado o el mismo producto que se tenga. Con esto, lo que establece o lo que pretende el Ejecutivo es decir, esa operación que se lleve a cabo en México, en donde un extranjero le vende a una maquiladora, va a tener que llevar un IVA. No especifica, el extranjero, recordemos, pues que es un contribuyente que no está registrado quizás ante el SAT. No queda claro si la maquiladora tendrá que efectuar una retención por ese IVA que le cobre el extranjero, o
sí el extranjero tendrá que registrarse y entonces tener que pagar el IVA él por su cuenta. Bueno, esa es la realidad, así queda, y bueno, se elimina esa parte, ¿no? Entonces, una enajenación de un extranjero a una maquiladora o un extranjero, una enajenación que realice a otro extranjero, pero si la entrega se realiza en México, llevará IVA a partir del 2014. Y por último, se propone eliminar la obligación de efectuar la retención de IVA que les trasladen los proveedores a personas morales que tengan un programa IMEX. Actualmente, y a través de un decreto establecido el 30 de marzo del 2002, se prevé que cuando una maquiladora compre productos a proveedores mexicanos o residentes en el país que no sean maquiladoras, le puede comprar estos productos con un IVA, pero a su vez le retiene el IVA. Lo que lleva a cabo es un efecto matemático en la determinación de su saldo a pagar o a favor mensual que tiene que hacer la maquiladora, pero permite no tener que hacer el pago del IVA por esa adquisición. Ya determinará si tiene que pagarlo vía retención o disminuir los saldos a favor que se tienen actualmente. Con esto se pretende eliminar eso y por lo tanto, pues ahora cuando un proveedor nacional o un proveedor mexicano que no es maquiladora le venda a una maquiladora o le venda a un extranjero, pues tendrá que cobrarle el IVA directamente. Estos son de los cambios más significativos, muy polémicos por parte de esta reforma que se está presentando. Yo creo que de cierta manera, y como les explicaba yo desde un principio, sí es algo que ha generado polémica, es algo que va a generar todavía más polémica y ha generado cosas que tiene que ver con mucha controversia entre todos los sectores empresariales, productivos y sectores por parte aquí en la República, ¿no? Hay para todos, hay afectaciones a empresas, a personas físicas, como ya lo vimos, hay afectaciones a empresas dedicadas a la venta de refrescos, hay afectaciones a empresas maquiladoras, hay afectaciones a empresas prestadoras de servicios que tienen una alta nómina y un alto otorgamiento de prestaciones exentas a sus trabajadores, hay para aquellas empresas que pagan al extranjero, a través del Código Fiscal pretenden meter a todos a través del buzón tributario, estarán también considerando pues muchas afectaciones que tienen que ver hacia todos y muchos de los contribuyentes. Con esto estaríamos concluyendo contra el webcast, pasaremos a la serie de preguntas que se tienen a continuación por parte de todo eso. Si alguno tiene todavía alguna duda, por favor háganoslo saber y con gusto estaremos a su disposición para atenderlos. Bueno, primeramente agradecer todas las preguntas que hemos recibido. Vamos a intentar responder la mayor parte de ellas con el tiempo restante que tenemos y bueno, las que no alcancemos a responder, nosotros nos comprometemos en el transcurso de esta sesión el poder responder vía correo electrónico. Nosotros ya tenemos el correo electrónico y les vamos a responder por esa manera. Aldo, aquí una de las primeras preguntas que nos hacen llegar es ¿qué pasa con los créditos YETU pendientes de aplicar al 31 de diciembre de 2013, sabiendo ahora que el YETU es un impuesto que va a desaparecer con esta propuesta de reforma? Esas son de las tantas cosas que no quedan claro y que no se mencionan en esta reforma. Recordemos, por ejemplo, qué tal si alguna compañía, considerando que tiene ahorita o ha estado pagando YETU últimamente, decide hacer una inversión importante en maquinaria, equipo, etcétera, y hizo algo o hace algo en este año, ¿no? En teoría le va a generar excesos en las deducciones en comparación de los ingresos que se tienen o que tendría al final del año, y esos excesos que se tienen, por así decirlo, sería una pérdida fiscal para efectos del YETU. Bueno, no se establece nada al respecto y por lo que se ve y por lo que se lee, esos créditos estarían siendo, se perderían. Otra pregunta que nos llega de nuestros participantes es respecto al tema del buzón tributario
Y la pregunta es si deben de contestar los requerimientos de la autoridad a través de esta misma vía o es presentarse a las oficinas como actualmente lo hacemos. El mecanismo que se prevé es hacerlo todo a través de este sistema. Hacer todas las contestaciones, realizarlas a través del buzón tributario. Eso es algo, y lo mencionábamos nosotros, tendrá que cambiar un poco la mentalidad y la forma en la que vemos la relación entre la autoridad y los contribuyentes, pero bueno, pues tendrá que ser de manera presencial. Ahora, actualmente recordemos que esto del buzón tributario es una opción todavía en 2014, por ahí hay algunas reglas que mencionan acerca de cómo hacer el procedimiento y la inscripción al buzón tributario, pero a partir del 2014 será una obligación para todos los contribuyentes. Todo acto de autoridad que sea notificado a través del buzón tributario, quiero pensar que será necesariamente contestado a través del buzón tributario. No veo yo por qué razón tendrá que ir el contribuyente ante la autoridad. Quizás si algo no le queda muy claro, tendrá que solicitar la aclaración por parte del mismo buzón tributario o podrá acudir a la autoridad, ante la autoridad, pero la forma de contestar esos actos de fiscalización o esos requerimientos que se tengan para el caso de devoluciones, por ejemplo, tendrán que ser atendidos y atacados a través del buzón tributario. Okay. Otra pregunta respecto de buzón tributario es si se necesita el generar unas nuevas claves, otra firma electrónica o con las que actualmente accedemos nosotros es posible ingresar al buzón tributario. Con las claves que se tienen actualmente, con eso es lo que los contribuyentes accederán a la determinación o a la aplicación del buzón tributario. No es necesario realizar otras cosas. Digo, habrá que hacer un registro, por supuesto, a través del portal de la autoridad, especificar, dar los datos, decir la persona que tendrá que estar autorizada para la revisión y recepción de los correos electrónicos que se establezcan, pero habrá que hacerlo con las mismas claves que se tienen, con la FIEL, con la CIEC, habrá que hacerlo de esa manera. Aldo, otra pregunta ahora referente a lo que son las deducciones para las personas físicas. Nos preguntan que qué pasa si en las deducciones personales se rebasa el tope del 10% de los ingresos totales y ese tope es mayor a los 47,000 pesos de la otra opción, de los 2 salarios mínimos. ¿Cuál es el límite que realmente tienen las personas físicas en deducciones personales? El límite que se va a tener es hasta 47,000 pesos. Ese es el tope máximo que tendrá una persona para poder tener deducciones personales. De nuevo, si una persona física, por ejemplo, tiene ingresos de 400,000 pesos, lo máximo que va a poder tomar de deducción es 40,000 pesos. Si la persona tiene ingresos superiores a 480,000 pesos, lo máximo que podrá tomar de deducción son 47,725 pesos. Aldo, una última pregunta, por razones de tiempo, agradecemos, aquí tenemos ya todavía varias preguntas, reitero, nos comprometemos a contestarlas vía correo electrónico. Y bueno, esta pregunta habla de la cancelación de los certificados digitales y te habla de que si se pueden solicitar nuevos certificados una vez cancelados tus certificados digitales o ahí que procede. Sí, por supuesto, habrá que seguir y atender todo el procedimiento que tiene que ver con la cancelación, habrá que aclarar cuál es la situación por la cual se aclaró, habrá que solicitar si se pueden reactivar los mismos certificados que se tenían, digo, puede ser a lo mejor alguna situación de error por parte de la autoridad, pero en caso de que se suspendan o que se cancelen los certificados, sí se prevé pues que el contribuyente pueda volver a acudir y presentar de nueva cuenta o acceder de nueva cuenta a tener esos certificados. Bueno, en atendiendo a las razones del tiempo, agradecemos nosotros a cada uno de los participantes a este webcast. En J del Río esperamos que esto haya sido de su utilidad
Estaremos muy al pendiente de las situaciones y acontecimientos que se presenten más adelante por parte de este proyecto de reforma. Recordemos que actualmente esto es un proyecto de reforma. Se prevé que algunas cosas puedan cambiar, sin embargo, por la magnitud y por el impacto que tiene todas estas modificaciones que se prevén y que sin duda afectarán las operaciones de todos los contribuyentes y su actuar hacia el fisco, bueno, es que se ha tomado este webcast. Sin duda, cuando se tengan más acontecimientos o más avance acerca de estas negociaciones y noticias que tengan que ver con este proyecto de reforma hacendaria, pues estarán ustedes siendo enterados a través de todos nuestros portales, a través de nuestros boletines que generamos. Recordemos que ustedes o cada uno de las personas que ustedes conozcan pueden acceder libremente a nuestra webpage y revisar ahí todo lo que tiene que ver con boletines, alertas. Este webcast estará ahí grabado para situaciones que tengan que ver de consulta hacia el futuro. Y bueno, eso sería nada más toda nuestra recomendación. Muchas gracias a todos los que hayan participado en este evento.